Bueno, pues arrancamos en este tiempo de tertulia y ya tenemos aquí el desayuno, con el que agraciamos a todos nuestros tertulianos. Hay que recordarlo, Pastelerías Saúl. Pues gracias a Pastelerías Saúl desayunamos todos los fines de semana con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en Orense y también con servicio a domicilio. Ya puedo presentar a los tertulianos. Nos sigue acompañando Carlos Cuesta, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena, te queda un poco eso de gracias a Pastelería Saúl, que es verdad que que te desayunamos, me ha sonado que venimos muertos de hambre. Lo que necesitamos es reponer fuerzas porque la tarea que tenemos por delante contra este gobierno es ingente. Nos acompaña también Luca Costantini de The Objective. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muy bienvenido. Y Teresa Gómez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Otra vez Buenos aquí. días. Un auténtico placer, responsable de tribunales de The Objective. Oye, antes de entrar en temas corruptelas, que hay varias novedades al respecto, me gustaría empezar por el caos, el colapso que vive el sistema ferroviario español. Lo de los trenes ya no es algo puntual, ya no es una cuestión de que se produce un accidente, que accidentes siempre ha habido y siempre habrá. Eso es inevitable. Incidencias, oye, pues puede haber alguna avería, puede haber un descarrilamiento puntual por un problema específico, puede haber, como sucedió ayer, pues el intento de suicidio por parte de alguna persona que se mete en las vías del tren. Pero es que ayer fue un cúmulo de cosas. No solo fue el intento de suicidio, sino que también se volcó un tren en concreto, colapsó Atocha, colapsó Chamartín. Miles de pasajeros se quedaron tirados en las estaciones y miles de pasajeros se quedaron tirados también en las vías, con trenes sin electricidad, sin agua, sin luz y casi sin aire. Esto es el día a día del sistema ferroviario español. Esto es el día a día de Renfe bajo la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que decía en el Congreso que el sistema ferroviario español vive el mejor momento de su historia. Oiga, incidencias en cercanías constantes, permanentes, que dependen de Renfe, pero es que además ahora tenemos problemas y muy graves, retrasos de todo tipo, en AVE, en trenes de media distancia. A mí me da la sensación de que esto es un síntoma inequívoco, ya no solo de mala gestión, sino un claro síntoma de empobrecimiento del país. Esto es propio de países tercermundistas, Carlos. Mira, luego vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de cosas que se están haciendo en contra de los pilares más básicos de la democracia, vamos a hablar de todo eso, pero si alguien quiere un síntoma evidente, lo decías tú antes, Manuel, de qué es lo que está pasando con el dinero que nos están robando, y digo que nos están robando porque cuando tú, desde el año 18 hasta ahora, has incrementado en más de 115.000 millones el dinero robado fiscalmente de los españoles, a mí, no sé, yo le lanzaría la pregunta a cualquier persona y que cualquiera me conteste. ¿Desde el año 18 hasta aquí ha visto mejorar algún servicio? Pues entonces que me expliquen para qué nos han quitado 115.000 millones adicionales. Y posiblemente encontramos la respuesta a muchos Titos Bernis, muchas mascarillas, muchos coldos, muchas historias. Y dirá la gente, ¿será el chocolate el loro? Pues es verdad, es el chocolate el loro, porque la corrupción es institucional. Y es institucional porque el dinero que se nos está quitando de los bolsillos a todos los españoles, en teoría, para pagar la protección de un Estado de Derecho, para pagar la protección de nuestra libertad y para pagar sanidad, educación, infraestructura, servicios sociales, etcétera, se está utilizando en comprar votos. Y se está utilizando, por ejemplo, en destinar determinado dinero a el traspaso de cercanías a Cataluña, quitándole esa misma inversión a los trenes de toda España. Y eso es una corrupción institucional, en la cual a determinadas personas, porque garantizan la permanencia en el poder de Pedro Sánchez, se les está destinando dinero que es de todos. Si eso la gente se cree que no se nota, yo simplemente doy un dato. En Madrid, la red de metro de Madrid, que es espectacular, lleva entre semana, en los días laborales, lleva al triple de personas de lo que lleva el tren de cercanías, que depende, ni siquiera voy a decir de Óscar Puente, porque Óscar Puente está claro que de él no depende nada, yo creo que no depende ni su boca, pero evidentemente depende de un gobierno que lleva 6 años, ¿vale? El de Pedro Sánchez, lo digo porque esto de invocar la herencia a mí me hace una gracia después de 6 años. Bueno, el triple de personas, el número de incidencias es la mitad. Es decir, hay una diferencia de 6 veces. Una diferencia de 6 veces en las incidencias, en los atascos, en los destrozos, en los parones, no es casual. No es casual, se llama gestión pésima. ¿Qué es lo que pasa con esa gestión pésima? Ni se está invirtiendo porque se está utilizando el dinero para otras cuestiones. Tenemos que pagar a la gente de Sumar, tenemos que pagar a la gente de Podemos, tenemos que pagar a PNV, tenemos que pagar a Bildu, tenemos que pagar a Esquerra, tenemos que pagar a Junts, y ese dinero está saliendo de otro sitio. Los presupuestos se han incrementado en 80.000 millones. El nivel de gasto se ha incrementado en 80.000 millones.
Estamos en gasto no financiero ya en 200.000 millones de euros. Nunca jamás había llegado España a ese nivel y nunca jamás habíamos tenido un deterioro de infraestructuras como el que estamos teniendo ahora. Eso evidentemente implica que el dinero que se nos está, repito, robando, cuando tú cobras impuestos, cobrar impuestos tiene que ser una cosa proporcional a tu esfuerzo y proporcional a las necesidades del país. Cuando tú no cobras en proporción al esfuerzo de los españoles, que hemos perdido 6 puntos de poder adquisitivo frente a lo que ha pasado desde el año 19 en todo el resto de la Unión Europea, y además no está sirviendo para garantizar una mejora de tus infraestructuras y servicios, no es cobrar impuestos, no es recaudar, es robar. Se gasta más que nunca, se recauda más que nunca, nos cobran más impuestos que nunca y los servicios públicos de este país funcionan peor que nunca. Lo de la infraestructura de transportes es un claro ejemplo. Ayer lo veíamos con ese colapso de las estaciones de tren, pero lo vemos también en sanidad, donde las listas de espera están a niveles récord. Lo vemos también en educación, donde los informes PISA nos sitúan cada vez en un umbral más bajo de calidad educativa. Lo vemos con la justicia absolutamente colapsada, los jueces que no dan abasto, y no solo por los casos de corrupción del PSOE, sino en general porque los juzgados están absolutamente colapsados. Y bueno, efectivamente, como bien comenta Carlos, no se invierte lo suficiente en infraestructuras. Eso sí, billetes gratis para viajar en tren a todo el mundo, pero si los trenes no funcionan tenemos un problema. Teresa. Totalmente. De hecho, creo que vivimos, o sea, pagamos impuestos como si viviésemos en un país totalmente rico y recibimos los servicios de un país pobre, ¿no? Aparte, hay que, mira, igual que, y ahora sí que me lo quiero llevar más a la corrupción por lo siguiente. En el caso Koldo, además de investigarse el contrato de las mascarillas y investigarse, que todavía no ha salido, pero que saldrá en los próximos meses, adjudicaciones a determinadas constructoras, además, aparte de, o sea, a cambio de recibir comisiones, habría que revisar también. Y esto es información, no es opinión, habría que revisar los últimos contratos a empresas ferroviarias durante la etapa de Ábalos, ¿no? Para ver si ahí también se ha cometido un presunto delito de corrupción, además del que acaba de decir Cuesta, Carlos. También habría que ver esas inversiones que se han hecho durante la etapa de Ábalos y que ahora está ejecutando también el ministro Puente. Fíjate, perdóname sí. Una cuña de lo que estás diciendo, que tienes toda la razón. En un juzgado de Ávila está en estos momentos ya en tramitación una causa que se le llama, de hecho, caso Carreteras, que implica también al Ministerio de Ábalos, y es por la concesión a dedo, y lo puedo decir con toda la tranquilidad porque publicamos los audios, y aquello daba vergüenza ajena. Vergüenza ajena. O sea, era el superior diciendo, no, que me apañes esto. Que me lo apañes, que quiero que me subas a esta empresa. Está grabado. Y en Adif lo hemos sacado en Jefti también. De carreteras. Como en Adif también se ha hecho, o sea, las adjudicaciones a dedo durante los últimos, desde el año 2018 han sido abismales, o sea, siempre ha existido corrupción, pero no creo que no de este calibre ni en todas las instituciones, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro, el hecho de que ya son los propios ciudadanos, independientemente de la ideología que tengan, los que sufren estas consecuencias, y hemos podido ver como el ministro Puente, además de decir públicamente que bueno, pues que estábamos en el mejor momento de la historia de los trenes, señalaba a estas personas afectadas y le decía, no, es que usted es de extrema derecha, y tenían que salir a esta persona, mira, yo soy una ciudadana cualquiera, no voto ni a la derecha ni a la izquierda porque llevo años sin votar, pero soy una afectada y obviamente lo único que estoy haciendo es decir qué es lo que he vivido, ¿no? Si quieres viajar sin retrasos eres de extrema derecha. O sea, es maravilloso. Ya la culpa es de los pasajeros, que es el colmo. O sea, ayer hay unas imágenes. ¿Quién le mandaría a trabajar? Hay unas imágenes brutales. Ya es que hay mucha gente que ya se lo toma más a broma, mejor reír que llorar. Estaban bailando la conga en Atocha, cientos de pasajeros. Pero claro, hay retraso de 4 horas, pero es increíble lo que está pasando con el tema de los trenes, e increíble también lo que estás comentando, Teresa, y ahora entramos, si queréis, en el tema de corrupción. La corrupción, es decir, oye, que Ábalos no ha estado 20 años en el Ministerio de Transportes. Ha estado, si no recuerdo mal, 2 años, apenas 2 años. Sí. 2 años, casi 3 años al frente de esta responsabilidad. Y se ha liado la que se ha liado. Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido oficialmente al Supremo que impute a Ábalos por delitos muy graves como cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía considera que la investigación del caso Koldo ha aflorado indicios claros de que el exministro de Pedro Sánchez, número 2 del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, cometió delitos, como digo, de corrupción, y pide
al juez, pues que, bueno, el juez ya ha pedido, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ya ha solicitado que se envíe bueno, pues una exposición razonada de estos indicios al Supremo porque está aforado y, por lo tanto, el próximo paso es la imputación de Ábalos. Esto es un nuevo paso relevante, muy importante. Ya no es el caso PSOE, ya no es el caso Ábalos, esto es el caso... ya no es que el caso Sánchez, ni el caso Ábalos, ni el caso Koldo. Esto es el caso PSOE, Luca. Sí, bueno, yo creo que la imputación definitiva de Ábalos pues faltará, ¿no?, unos pocos días. Yo creo que los tiempos, cuando va a ser, o sea, la semana que viene puede ser que ya digamos, llegue toda la, en fin, se oficialice el tema de su imputación. Hombre, yo creo que, claro, el caso PSOE, el caso Sánchez, de momento es caso Ábalos. O sea, lo que pasa es que es verdad que empieza, claro, considerando que Ábalos era nada más y nada menos que el secretario de organización del partido, que no es que fuera el número 2 de Pedro Sánchez, que el secretario de organización de un partido es el jefe de facto de un partido político. Por lo tanto, claro, la idea, nosotros en Objective hemos publicado, además de muchas exclusivas, o sea, en fin, unos testigos que dicen, oye, aquí entraban maletas o bolsas de dinero. Claro, uno se puede creer, digamos, la tesis más light, de decir, bueno, eran para tal o eran para cual. Pero claro, es bastante inusual, ¿no? Quiero decir que los pagos que se tienen que hacer se hagan en una sede de un partido político. Normal, que si es un asunto personal, quizás lo haces en el bar de al lado, quiero decir. Y luego, claro, tenemos... Siento quiénes serán, a lo mejor incluso en otro local que no sería un bar. Bueno, por ejemplo, depende si es de día y de noche, quizás. Yo creo que, o sea, claro, corrupción, ya que antes hablábamos, ¿no?, de todo el tema de los trenes, yo creo que la corrupción luego tiene una derivada que es efectivamente en la falta luego de cuidado de lo que es la cosa pública, del trabajo, digamos, de los ministros. O sea, en el caso de Puente, Óscar Puente, más allá de su salida de tono, sus provocaciones y tal, ¿cuál es el problema? O sea, es que si tú tienes a un ministro de Transportes que en lugar que dedicarse a los transportes se dedica a ser prácticamente un portavoz alternativo de Sánchez y atacar ahí a la prensa, o sea, es que esto es un ministro que pierde tiempo. O sea, por eso es un problema que afecta a muchos ministerios del gobierno actual. O sea, por ejemplo, en el caso de Yolanda Díaz pasa lo mismo. O sea, esto es lo que me llega a mí del Ministerio de Trabajo. O sea, es que ella casi no ejerce de ministra de Trabajo porque está más ocupada en las rencillas políticas, de que si Sumar, de que si Podemos. O sea, y creo que con Ábalos pasó evidentemente algo parecido. O sea, es que claro, si Ábalos estuvo 2 o 3 años al mando de un ministerio estratégico súper importantes, pero lo que hacía era, bueno, entre la vida disoluta que íbamos publicando y que ahora pues por lo visto recogen incluso los que hace años le defendían, la noche, en fin, su vida privada. Sí. Claro, la noche luego tiene la mañana. O sea, es que hay muchísimas personas que cuentan, nosotros lo contamos, o sea, que el ministro llegaba efectivamente a unas reuniones en condiciones, en fin, dudosas. O sea, todo esto, claro, luego tiene un reflejo técnico, más allá de lo que pueda ser efectivamente encargar a dedos contratos, ayudar a amigos. Y claro, y todos esos efectos, el problema cuál es que no se ven en el momento en el que se producen, digamos, o sea, en el momento en el que se ejecuta un determinado movimiento, sino que va a medio y largo plazo. Bien. Esto pasará también con la economía. O sea, ahora mismo yo creo que los españoles tienen la sensación de que... Hay cierta anestesia. Claro, hombre, que la economía no va ni tan mal, o sea, vamos al restaurante, el cine y tal, se puede ir de vacaciones y tal, pero claro, los efectos a medio y largo plazo de las políticas económicas de este gobierno se las acaban veremos diluyendo. Dentro de unos años. De hecho, esta misma campaña veraniega se ha visto como la gente ha viajado, pero ha viajado menos días, ha gastado menos, precisamente porque cada vez hay más gente que llega con dificultades a fin de mes. Pero volviendo al tema de la corrupción, el hecho de que Ábalos, que es el eje vertebrador, según la información de la Guardia Civil, de toda la trama, una vez que sea imputado, esto va a suponer, Carlos, una fase nueva a nivel político y también a nivel judicial. A ver, el PSOE o Pedro Sánchez estaría encantado de que fuese una fase permanente, es decir, que se cortara ahí. Yo tengo toda la sensación de que va a ser una fase transitoria. O sea, lo que aparece en el informe de la UCO apunta a Ábalos. A ver, a mí me hace gracia porque periodísticamente, o sea, este es un caso o es una concatenación de casos que a mí me llama mucho la atención porque demuestra que la prensa en España sí está viva y ha tenido una función de ruptura de determinados diques que parecía que producían miedo. O sea, yo quiero recordar la primera vez que empezamos a publicar informaciones sobre los obvios y evidentes enchufes, y el enchufe traducido a código penal se llama tráfico de influencias, de Begoña Gómez. Y bueno, Teresa y yo estábamos en aquella época en OK Diario y lo publicábamos allá.
y yo creo que debe datar, pues no sé si recuerdo ahora si era del 17 o del 18, cuando empezaron esas informaciones. Y era obvio que le estaban regalando cargos, en aquella ocasión eran másters, en el 17 con la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista, en el 18 al mes, 2 meses de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, se le regaló el cargo del Africa Center y era evidente lo que estaba ocurriendo. Y ahí hubo una inercia de no investigar, de no toquemos las narices, de expresidencia del gobierno. Bueno, pues aquí ha ejercido, gracias a Dios, la prensa libre, que es la única que existe, el otro no se llama prensa, se llama propaganda. La prensa libre ha ejercido una función de sacacorchos, que es su papel constitucional y su papel democrático. Y eso ha ido abriendo determinadas puertas. Entonces yo tengo la sensación de que la prensa va por delante, y eso es normal, de la investigación judicial. Y ahora, evidentemente, vendrá una fase en la cual, y ya lo estamos viendo con estos informes de la UCO, en el que la investigación judicial, que tiene más medios, adelanta la investigación periodística. Pero por los datos que tenemos y por lo que ha confirmado el informe de la UCO, esto no acaba ni por lo más remoto en Ábalos. O sea, yo quiero recordar que hay una persona número uno, vamos a ver, cuando una trama te llama número uno, háztelo mirar. O sea, por amor de Dios, o sea, el número uno, y te denominan así en la trama, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, el número uno es el que da las órdenes, ¿no? El número uno es el jefe, es el boss. Bueno, pues ya sabemos quién era. Y Pedro Sánchez aparece, repito, en unas reuniones que aquí la madre del cordero, yo siempre he defendido que eran 2 focos de obtención de dinero. Uno eran las relaciones con Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de Turismo. Yo dudo que lleguemos a saber la magnitud del dinero que se ha podido conseguir en diversos negocios de Begoña Gómez, etcétera, a través de esa vía, porque van a poner el manto de la opacidad de Naciones Unidas. El día que se pueda hacer una investigación en Naciones Unidas, vamos a salir todos corriendo del olor a peste que va a salir de allá. Y el otro grandísimo foco, evidentemente, ha sido el del rescate. Y en la pista del rescate ya aparecen cosas que son muy difícilmente explicables por un presidente del gobierno. ¿Qué hacían todos reunidos, distintos miembros del gobierno, discutiendo y concediendo un rescate cuando no había sido solicitado formalmente? Es que las reuniones eran un 16 de julio y se solicitó un 10 de septiembre. ¿Pero qué me están contando? Bueno, hay que recordar que, lo comentamos la semana pasada, Aldama, también el eje de esta trama, se escribía con Hidalgo, el responsable de Globalia, dueña de Europa, llamaba imbécil, y le decía literalmente: tranquilo, no te preocupes, yo me encargo, confía en mí, yo lo arreglo esto con los ministros. Eso es lo que consta en el informe de la UCO de la Guardia Civil. O sea, y finalmente se consiguió el rescate, que, por cierto, se consiguió en tiempo récord, en apenas 70 días, por un importe de casi 500 millones de euros. Y bueno, pues esa es una línea de investigación, está claro. Solo 2 datos más. Cuando por fin se solicita formalmente, el 10 de septiembre, que ya estaba adjudicado. Y decimos que ya estaba adjudicado porque 2 personas, cada uno con su lenguaje. Víctor de Aldama le dice, reconoce que hay cosas que las hacemos bien, imbécil, que te cuesta reconocer las cosas. Eso se lo dice Aldama a todo un CEO de Globalia, a Javier Hidalgo. Pero es que previamente Koldo, con su lenguaje particular, procede donde procede, de la academia de haber sido un portero de prostíbulo. Bueno, pues él lo que dice... Aldama tampoco es un... Aldama. Embestido, cuando sea embestido el presidente. Embestido, más de 30 faltas de ortografía en su carta a Delsi. Y Koldo lo celebra cuando ya le comunican: no os preocupéis, que va todo de maravilla. Y dice: perdón por la expresión, soy la hostia, las cosas que puede hacer una persona sin estudios, he puesto de acuerdo, y lo dice literalmente a un gobierno con una empresa. Es decir, estaban ellos anunciando que estaba concedido. Bien, pues estaban anunciando que estaba concedido meses antes de que estuviera solicitado. Pero es que encima, tal y como aparece en el informe de la UCO, el dinero del que se estaba hablando inicialmente eran 435 millones. Y la entrega final son 475 millones. A mí en Barrio Sésamo me enseñaron que 475 es más que 435. ¿Qué ha pasado con los 40 millones? Y luego se solicita a nombre de Globalia, oye, y de pronto a los 6 días, cuando ya está concedido, dice: no, ahora ir a Europa, con lo cual te reduzco los avales y te reduzco las garantías y el patrimonio de la empresa que responde. ¿Pero de qué me están hablando? Y ojo que hace unas semanas la Audiencia Provincial, la única limitación que le puso al juez Peinado en su causa fue la de Globalia, porque no había indicio suficiente. Ahora, con este informe de la UCO, las partes personadas ya sí que pueden pedir: oye, vamos a reabrir esta vía de Globalia, porque hay nuevos indicios que están en esta causa o en este informe de la UCO. Yo no solamente estoy totalmente convencida de que el caso Ábalos va a terminar en el caso Pedro Sánchez, sino que además a mí lo que me dicen fuentes de la investigación, fuentes de la Guardia Civil, es que cuando se hizo el registro en casa de Koldo dejó a disposición de la UCO 2 discos duros.
y que a nosotros lo que nos dicen es que esos discos duros que todavía no se han volcado en un informe, no se han plasmado en un informe, hay información que afecta directamente a Pedro Sánchez. Por eso Ábalos está tan nervioso y ha pedido que esos 2 discos duros que se hallaron en casa de Koldo se lo den a él, porque supuestamente tienen información de él personal y muy íntima. Pero a mí lo que me dicen es que tiene información del presidente del gobierno. Pues por eso habría que darle todo el material a Ábalos, porque creo que en todas partes hay información personal de Ábalos. Sí, sí. Hay que recordar que efectivamente aquí el tema de los nombres y los calificativos me parece muy relevante. Dentro de la trama, el jefe era Ábalos y el number one, el número 1, era Pedro Sánchez. Aquí hay una jerarquía. Claro. Aquí hay una clara jerarquía. Por cierto, Ábalos, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, en base a ese informe de la UCO, de esa investigación desarrollada por la Guardia Civil, hay claros indicios de que Ábalos está implicado en la trama, es uno de los ejes vertebradores de la misma, una trama que tiene distintas variantes. Estamos hablando del rescate de Europa, estamos hablando de la compra irregular de mascarillas por parte de diferentes administraciones públicas, estamos hablando también de la consecución y la adquisición de licencias. ¿De hidrocarburos? De hidrocarburos, la trama de hidrocarburos que ha llevado a prisión provisional a Aldama y a su socio por esta trama, un presunto fraude en IVA de 182 millones de euros. Con el cobro de comisiones de por medio, según uno de los socios de la trama, para conseguir la licencia del gobierno que se requería para poder operar en ese mercado a nivel mayorista y poder cometer este fraude mediante la compra de empresas fantasma intermediarias, se pagó hasta 600.000 euros. Ese es el coste, 600.000 euros, de los cuales 90.000 llegaron en bolsas de basura a Ferraz, Teresa. Sí, mira, mi compañera Ketty Garay y yo llevábamos investigando este tema de los hidrocarburos desde hace 3 meses, justo antes del verano. Es cierto que no sabíamos que la UCO ni la Fiscalía Anticorrupción ya estaban detrás de esta causa, ¿no? Y a nosotros nos llega la información de que gran parte del dinero defraudado no provenía de las mascarillas, por eso al principio Koldo y Ábalos estaban tan tranquilos porque sabían que de ahí se había cobrado muy, muy poco, y nos dijeron que venía del fraude del IVA. Al principio nos decían en gasolineras, nosotros no entendíamos por qué el fraude del IVA en gasolinera, hasta que ya damos con varios implicados en esta trama, muchos de ellos estafados, otros no. Y entonces nos cuentan en qué consistían, y también nos dan los nombres de las empresas que ahora pues se están investigando, ¿no?, bajo secreto de sumario. Y entonces nos cuentan y nos dicen, mira, nos dice una persona, yo soy la persona que presentó a Aldama con Claudio Riva, con su socio, que también está en prisión provisional, y la presentación se hace en septiembre del año 2020. En ese momento, Aldama ya conocía, por supuesto, a Ábalos, ya había firmado contratos de las mascarillas y ya había hecho negocios con el gobierno, y ya conocía también, por supuesto, a Begoña Gómez a raíz de ese viaje en San Petersburgo, también con el CEO, con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo. Y entonces, en ese momento, en esa reunión, que fue en septiembre del año 2020, que se produce en la entonces sede de una de las empresas de Aldama, en la calle Alfonso XII, le dice Claudio Riva, bueno, yo estoy interesado realmente en conseguir una licencia. Y Aldama le contesta, yo te la puedo conseguir por mis contactos en el gobierno, te puede conseguir esa, pero eso va a tener un coste. En la siguiente reunión ya se incorpora Koldo a la reunión, que Koldo no interviene, hay 2 mesas, Koldo se queda apartado en una mesa, pero ya había hablado previamente con Aldama y le había dicho cuál iba a ser el coste. Y entonces Aldama dice, el coste va a ser 600.000 euros. Claudio Riva dice que vale, que le parece rentable, ¿no?, pagar esa cuantía, y utilizan a una de las personas que sale en el informe de la UCO y que también es nuestra fuente y que corrobora esas bolsas llevadas a Ferraz, donde a esta persona la utilizan para que Claudio le dé el dinero a ella, a esta persona, y esta persona a Aldama. Y Aldama luego se lo daba a los miembros del gobierno, según comunicaba en la red. ¿Qué ocurre? Que hay en una ocasión que Aldama no puede llevar directamente el dinero y le encarga a una persona de su confianza
que vaya esa persona a entregárselo. Y esa persona es la que habla con nosotros y nos dice, en octubre tuve que ir 2 veces a la sede del Partido Socialista a entregar 2 bolsas con 45.000 euros cada una de ellas, en total 90.000 euros. Eran bolsas de plástico que iban metidas en una bolsa de Zara. Allí me estaban esperando, incluso la persona que le acompaña a la sede de Ferraz también nos relata los hechos, y es más, es que aparte de este dinero, el ministro Ábalos en septiembre ya le estaba mandando email a Koldo diciéndole, además voy a querer una casa, y de eso sí que consta documentación, porque es cierto que de los pagos en negro no hay documentos, pero de la casa sí, y casualmente esta persona está detrás de la compra de la casa. Un chaletazo en Cádiz para el señor Ábalos, y además no solo eso, sino que además le pagaban el piso, un piso en un rascacielos, bueno, un edificio bastante céntrico de Madrid. El primer rascacielos histórico de Madrid, ¿no? Yo creo que es. Con un alquiler bastante alto, de casi 3.000 euros al mes para la amiga de Ábalos. Para Jessica. Y aparte de la casa, del chaletazo y el apartamento a su amiga, dinero en bolsas de basura. Esto es el Partido Socialista. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes un mensaje a la Fundación Telefónica y estamos de vuelta. Eso es, Manuel, un mensaje especialmente importante para todos aquellos que quieran dar un nuevo impulso a su carrera profesional y optar a nuevos empleos que exigen habilidades digitales, porque la Fundación Telefónica acaba de lanzar la plataforma New Career Network, donde todo el que quiera puede analizar su perfil profesional para detectar las habilidades digitales que le faltan y ofrecer además los mejores programas formativos para complementarlas, y acceden así a una lista de vacantes de empleo en empresas líderes. Inscríbete en newcareernetwork.es y estarás a una skill de conectar con los nuevos empleos. newcareernetwork.es, con una R y 2 Es, es un proyecto de la Fundación Telefónica junto a Iberdrola, SAP y la COE. Bueno, pues estamos ya de vuelta en el tiempo de tertulia. Estamos hablando, es que claro, hay tantas derivadas en esto de la corrupción. Por cierto, que Sánchez no ha querido revelar cuántas veces se reunió con el cabecilla de la trama Koldo, con Víctor de Aldama, pero Aldama ha dejado caer, bueno, no ha dejado caer, ha filtrado, que está en la cárcel, insisto, ha filtrado que tiene una foto. Tiene una foto con Pedro Sánchez para demostrar que lo conoce. Es más... Y yo la he visto, ¿eh? Es más, Teresa, lo que se comenta, lo que se ha publicado, es que Aldama iba con... Digamos que se desenvolvía con total normalidad por el Palacio de la Moncloa. O sea, que no era una cosa de te conozco de vista de una reunión o de un acto, sino que había algo más, ya con fotos de por medio. Así es. O sea, la foto que está en el móvil de Aldama y, por tanto, en la investigación que tiene abierta la UCO, dado que hizo un volcado de su teléfono móvil, yo la he visto y es cierto que aparecen Sánchez y Aldama con una camisa blanca, Sánchez con una camisa azul clarita vaquera y los dos con pantalones vaqueros, sonrientes, posando ante la cámara. ¿En Moncloa? No es en Moncloa. No. Y... ¿Sale de Ábalos? No, tampoco. Sale de Ábalos. Pero es un espacio privado o público, quiero decir. Es... Un acto... No es en un acto. Claro, porque si no siempre se puede decir, bueno, claro, es que se me acercó el tipo ese para una foto, ¿no? O sea, bueno. Es importante que se... A mí me consta que Aldama va a negociar con esa foto y la relación que tenía con el presidente del gobierno. A mí me consta que la va a utilizar, igual que en marzo, por ejemplo, publicamos que existía la carta de Ábalos invitando a Delcy, porque también la habíamos visto. Es cierto que yo al ver la carta pensaba que era un borrador. No sé si finalmente esa fue la que realmente se mandó, pero sí que habíamos visto la carta y habíamos visto que estaba firmada por Ábalos, y no a título personal, sino como secretario de organización del Partido Socialista. Pues al igual que vimos eso, también vimos esta fotografía de Sánchez, y que ahora mismo tiene la UCO. A mí hay un elemento del informe de la UCO que me llama la atención, es que yo creo, bueno, por fuentes políticas, o sea, Teresa, quiero decir, ella se mueve por tribunales, pues yo me muevo más por fuentes políticas. Entonces, por lo menos por parte del Partido Popular, yo recuerdo que había muchísima
curiosidad, digamos, para saber, porque sabían del volcado del móvil, o sea, se estaba esperando este volcado del móvil de Aldama, que ahora no va a parar aquí, porque tenemos luego el volcado, no sé qué es, de los discos duros de Coldo y otros cuantos no dispositivos que hay que descifrar. Pero bueno, sobre lo de Aldama, yo creo que por lo menos la oposición tenía mucha expectativa para saber si había mucha conexión con Begoña Gómez, entre Aldama y Begoña Gómez. O sea, más allá de lo que sabemos de los viajes a San Petersburgo y tal. Sin embargo, en el informe de la UCO no aparece, digamos, este tipo de conexión. Yo no sé si... Porque hay un párrafo, de hecho, cada vez que llegan justo a ese punto Claro. que estás citando, justo en ese momento dicen, no sé qué, no sé cuántos, no podemos avanzar en tal, porque esto corresponde a otro apartado de las investigaciones. Es decir, se insinúa que sí que está... Es que esto es exactamente lo que, en fin, quería un poco poner sobre la mesa. O sea, si lo que tenemos de la UCO es en realidad la antesala de muchísima más información, Tan bombazo. o sea que sí, en términos gastronómicos, digamos, si Es es el aperitivo. o si es ya el plato principal. En la UCO hablan de al menos 2 informes más por caer. Al menos. Está el de las constructoras. Al menos 2. Que sí. O sea, que es que la cosa va para mucho. Yo simplemente destacaría Pero una cosa. yo creo que en el caso de Aldama y Begoña Gómez, yo creo que la información que yo tengo, Begoña Gómez tenía, o sea, no necesitaba a Aldama para poder hablar con el CEO de Globalia. O sea, ella directamente la relación era Ya, con pero- el CEO de Globalia y al principio con Leticia Loufer. Por eso yo quería llevarlo a un momento anterior, que esto es, al final la cadena es tan larga, vamos a ver, de hecho en el informe de la UCO ellos hablan de que ni COVID ni historias, la trama está operativa y citan ellos desde agosto del 18. Agosto del 18, yo quiero recordar que... O sea, un mes después, mes 2 meses después de la- después de que Sánchez logre la presidencia del La gobierno. moción de censura es mayo-junio del 18, la formación de gobierno en julio, están estrenando los sillones en agosto y los primeros contactos de la trama, hablando de cosas de la trama, según cita la UCO en el informe, son del mismo agosto. Es decir, según llegaron y antes de quitarle el plastiquillo que tenía a la silla, ya estaban con la trama. Empiezan a ocurrir unas cosas muy rápido y el primer hecho que tenemos que despierta alarmas y que despierta sospechas por todas partes es la entrega por parte de Pedro Sánchez de la sede gratis de la Organización Mundial de Turismo a Zurab Ilikashvili, el secretario general de la organización, ¿no? De la Organización Mundial de Turismo. Eso ocurre en enero del 19. Y dices, ¿por qué lo hizo? La historia previa además es muy llamativa porque esa sede realmente ya estaba entregada. No esa en concreto, pero la partida presupuestaria para que España le diera una sede porque queríamos tener la Organización Mundial de Turismo. Pero es que nada más llegar Pedro Sánchez, lo primero que hace es anular ese acuerdo. Es decir, tiene toda la pinta de que él se quiso meter en medio y dijo, no, para el carro, que aquí el que va a negociar con esto voy a ser yo. Y unos meses después vuelve a concederlo, pero además ampliado. 9.200 metros cuadrados, enfrente del Bernabéu, el mejor sitio, 75 años, 24,4 millones adicionales. Dices, parece la carta de los Reyes Magos, porque lo habías tumbado hace unos meses. Bueno, la única explicación razonable es, me he metido en medio de las negociaciones. Es decir, toc toc, señores de la Organización Mundial de Turismo, si quieren la sede gratis, ahora el que manda soy yo. Así que yo se lo tumbo, ahora vienen a hablar conmigo y yo se lo concedo, lo lógico es pensar bajo condiciones. Bueno, pues el mismo mes de enero del 19 casualmente se crea Guacalúa. ¿Quién está en Guacalúa? En Guacalúa es una filial de Globalia, es decir, está Javier Hidalgo. ¿Quién era asesor de Javier Hidalgo? Víctor de Aldama, está Víctor de Aldama. ¿De quién eran los locales de la firma Guacalúa? Carlos Barrabés, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. ¿Y quién lo considera hub internacional de turismo para que entre en todos los negocios de Naciones Unidas? La Organización Mundial de Turismo. ¿Qué hace Guacalúa? Paga más de 1 millón de euros al Africa Center de, también recién estrenado, Begoña Gómez. O sea, ahí hay 4 patas del banco que la gente no debe perderlas de vista. La una es la Organización Mundial de Turismo, la otra es Pedro Sánchez, evidentemente, el otro es Aldama, obviamente, y la otra es Begoña Gómez. Pero no se puede quitar ninguna de las patas del banco porque si no, no se entiende esta historia. Es decir, ellos trazaron una trama que era muy previa a la de las mascarillas, ahí hubo una serie de favores y simplemente por terminar la conexión, porque dirá la gente, ¿qué unía a Aldama con Zurab Ilikashvili? Son amigos desde hace un montón de tiempo, hasta el punto de que Zurab Ilikashvili lo nombra cónsul honorario de Georgia. De Georgia en Zamora, que debe haber, no sé si debe haber un georgiano y medio o 2 3/4, no lo sé. Corrupción, pero es que esto es un síntoma. O sea, la corrupción, desde mi punto de vista, es un síntoma del declive, la degradación institucional que sufre este país bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Y precisamente por esa degradación, la Plataforma por la España Constitucional ha convocado, con más de 100 asociaciones a sus espaldas, respaldando esta movilización, para hoy, a las 12 de la mañana en Plaza Castilla, una movilización contra el gobierno de Pedro Sánchez para exigir algo que es muy democrático, que es la celebración de elecciones
generales. Para hablar de esta cuestión contamos con Marcos de Quinto, que es empresario, impulsor de la plataforma Pie en Pared. ¿Qué tal, don Marcos? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Fenomenal, Óscar. Bueno, ¿por qué esta manifestación? ¿Qué nos estamos jugando en España en estos momentos? Bueno, para empezar, sobran los motivos. Yo creo que todo lo que habéis comentado y todo lo que está haciendo y todas las noticias, pues hay una cantidad de motivos tremendo. Cada uno que coja su motivo, se lo ponga bajo el brazo y que venga a la Plaza de Castilla. Pero sobre todo yo creo que una cosa muy importante es por la dignidad del país, porque es realmente vergonzoso que estemos como estemos. Creo que Pedro Sánchez tendría que haber dimitido, pero hace muchísimos años, desde que se descubrió que había falsificado, que no había hecho él su propia tesis doctoral. En cualquier país normal, en cualquier país serio, no se aguanta tener un presidente como el que tenemos. Y sin embargo, pues aquí España es como excesivamente permisiva. Yo creo que los españoles debemos, de alguna manera, demostrar que tenemos sangre en las venas y decir, bueno, basta ya, no podemos permitir que este atajo de golfos esté en estos momentos siendo los dirigentes de nuestro país y encima con un desparpajo tremendo porque se les descubre, se les pilla las mentiras, las falsedades y estos siguen ahí con sus propios medios, porque tienen ahí sus medios de comunicación, a los que no pues los compra y la ciudadanía pues está como desencantada y no se mueve. Y yo creo que al final lo que sí hay que hacer es que sí funciona salir a la calle, y salir a la calle continuamente y salir a la calle en masa. Lo que no funciona es quedarse en casa sentado en el sillón. Esa no es alternativa. Y en cualquier caso, si alguien tiene alguna duda, pues que piense en estos momentos en Sánchez. ¿Y Sánchez qué preferiría? Que nos quedáramos este domingo todos en nuestra casa diciendo qué desastre de país, o preferiría que estuviéramos en la Plaza de Castilla. Por supuesto, estoy seguro que Sánchez prefiere lo primero, por lo cual no hay mejor razón para estar en la Plaza de Castilla. Está claro que hay que combatir, hay que dar la lucha en todos los frentes, incluido también la movilización social, la movilización en las calles. ¿Por qué cree, don Marcos, que no le está pasando factura a nivel electoral, a nivel de encuestas? ¿Por qué cree que todavía mantiene un fuerte apoyo, un apoyo bastante relevante entre su electorado, entre el electorado socialista? Sí, bueno, yo creo que las encuestas sí están dando una gran bajada al Partido Socialista, pero yo lo que entiendo es que ha tenido éxito Sánchez en una cosa. Sánchez lo que ha hecho ha sido poner todo el foco en el hombre del saco. Para él, la derecha y el PP y Vox son el hombre del saco. Entonces, bueno, cuando tú le dices a la gente, cuidado que puede venir el hombre del saco y los tienes totalmente sectarizados de esta manera a tu propia gente, pues tu propia gente pues mira menos lo que tú estés haciendo. Y entonces en eso pues ha sido realmente un mago y le está funcionando porque la gente, pues bueno, oye, pues sí sé que aquí hay cosas que no deben de ser maravillosas, pero bueno, como es peor el hecho de que en estos momentos en España pueda haber un cambio, y es sobre todo pues eso, falta de cultura, lo que es realmente la apisonadora de la hegemonía cultural de la izquierda, que el marco de la izquierda está absolutamente instalado en la cabeza de los españoles, incluso de muchos que votan a la derecha, y creo que hace falta realmente pedagogía y que hace falta tomarse en serio de una vez, si hay cambio de gobierno, de que no basta el cambio de gobierno y gestionar de mejor manera, sino realmente remangarse y tratar de hacer la guerra cultural como es debido, explicando a la gente que el socialismo es malo, que no hay ningún sitio donde el socialismo haya generado progreso y que las cosas pues tienen que cambiar. Pero toda esa parte pedagógica es algo que de los últimos años, desde que llegó al poder Zapatero y ya luego posterior se perdieron los años de poder haber hecho esta pedagogía en la época de Rajoy, pues son muchos años, demasiados años, sin haber afrontado esa batalla cultural. Don Marcos, ¿cree que, bueno, hay un hecho relevante que me gustaría destacar, es que esta movilización, que es una movilización social, que parte de la sociedad civil, con el respaldo de más de 100 asociaciones de lo más diverso, aglutinadas en torno a esta plataforma por la España constitucional, ha recibido también el apoyo explícito
de los partidos de la oposición, del Partido Popular y de Vox. Y a mí me parece algo a destacar porque últimamente, y me gustaría conocer su opinión al respecto, estas luchas intestinas políticas entre el centro derecha y la derecha, entre el Partido Popular y Vox, ¿no cree que falta unidad política? Así como la izquierda parece que sí cuenta con ese consenso, el Partido Socialista recibe el apoyo de sus socios de forma más o menos estable, sin embargo la derecha está como dividida, al menos a nivel político. ¿Cree que falta unidad de la derecha para echar a Sánchez? Sí, hombre, por supuesto, desde el punto de vista electoral, el tema de la unidad y de la coordinación yo creo que es muy importante. Lo único que pasa es que creo que en el fondo también hay no hay unidad dentro de muchos de los planteamientos. Entonces, probablemente debería de haber un diálogo mucho más fluido entre los dos grandes partidos de la oposición, pero no tanto para ya coordinar movimientos electorales, sino también pues para tener cierta afinidad sobre determinado tipo de programas. Un ejemplo de ello es la Agenda 2030. Pues lógicamente, si no hay un acuerdo sobre algo tan importante como la Agenda 2030 entre CCCO o, por ejemplo, en temas de inmigración, pues bueno, tácticamente sí es necesaria cierta coordinación, pero yo creo que sería también más deseable el que pudieran establecerse un diálogo mucho más fluido y que hubiera más contacto respecto a temas que son trascendentales. Como bien has comentado, la Plataforma por España Constitucional la forman más de 100 asociaciones civiles, cada una con distintos objetivos. Hay una gran diversidad de estas asociaciones, pero en lo que todas estamos absolutamente de acuerdo es estar comprometidos con la defensa de nuestra democracia. Y por otra parte, no va a haber nadie en el escenario, nadie que esté activamente en política, metido en ningún partido, porque va a ser representantes de las asociaciones civiles y otro tipo de personalidades las que van a hablar en el escenario, pero sí le pedimos a los partidos que informaran de que tuvieran su apoyo con esta convocatoria para animar a su gente, a sus militantes, a sus simpatizantes, para que acudieran hoy a las 12 a la Plaza de Castilla. Pues don Marcos de Quinto, queda ese llamamiento hoy a las 12 en la Plaza de Castilla para solicitar, exigir elecciones generales. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Pues Carlos, creo que tú además también vas a estar allí. Dime si vas a participar, claro, vas a participar activamente. De hecho, vas a tener un papel, vas a desempeñar un papel en esta convocatoria, que es importante recordarlo, es para exigir elecciones generales, y dice el llamamiento a la convocatoria: la pasividad, no hacer nada, el desánimo y el desistimiento no son una opción en las actuales circunstancias en las que urge cambiar el actual rumbo decadente de nuestra democracia. Esto forma parte también de la política, no solo es el frente judicial, no solo es el frente político, hay un claro desánimo, hay una clara indignación por parte de de la sociedad española, viendo el declive grave que está sufriendo el país. Sí, volvemos a hacer de maestros de ceremonias Albert Castellón y yo. Los Colones nos van a llamar ya. Estuvimos en la Plaza de Colón. Falta María Claver. Bueno, en esta ocasión pues vamos a estar los dos. Y no, yo encantado, y de hecho vamos a hacer una mención a lo que fue aquello, que efectivamente aquel 10 de febrero del 19, efectivamente fue un éxito, mostró que era la sociedad civil la que tiraba de los partidos, luego cada partido hizo lo que le dio la gana, perdónenme que lo diga así, porque aquello acabó, pero desde luego, además desde el minuto 1, yo no sé si os acordáis que se invadió el escenario por parte de políticos cuando nunca estuvo previsto eso, no voy a decir quién tuvo la iniciativa, cada uno que piense lo que quiera, ya lo hablaremos un día. Pero aquí yo creo que lo ha explicado perfectamente Marcos de Quinto, cada uno que tenga la motivación que quiera, y que hay una cosa muy básica y se tienen que quedar las disputas internas, cada uno en su casa, a poder ser en el váter. Lo que necesitamos es una unión frente a algo que se está cargando literalmente y que está desmontando nuestras bases más absolutas y más sagradas de la democracia. O sea, tú no puedes tener un sistema democrático cuando se ataca a los jueces, cuando no se permite la independencia judicial. Estamos viendo invasiones en toda la órbita judicial, ya sé perfectamente que la Fiscalía no forma parte del ordenamiento del orden jurisdiccional, posiblemente quien debería saberlo sería Pedro Sánchez, que no lo sabe, pero tiene que haber una separación de poderes sagrada, no existe en estos momentos. La abogacía del Estado se ha utilizado para informes personales, para querellas que han sido arrastradas por el suelo con toda la razón. La Fiscalía funciona como una fiscalía de parte y privada. Instituciones como el CIS, instituciones como el Tribunal de Cuentas, instituciones como el Tribunal Constitucional están siendo utilizadas, esta última, por ejemplo, para lavar penas, pisoteando sentencias del Tribunal Supremo, confirmadas por el Tribunal Supremo, y me refiero a los ERES,
Es decir, estamos asistiendo a un desmoronamiento de los pilares de la democracia que es de una gravedad absoluta. Si no somos capaces, ya no diría ni siquiera en la derecha, aquí está llamado cualquier persona que defienda una libertad, una democracia, una independencia judicial, una libertad de prensa, una seguridad jurídica, una propiedad privada. Si alguien quiere algún motivo más que haber escuchado a la líder esta del sindicato de inquilinas... Que está en riesgo, lo comentábamos antes, está en claro riesgo la propiedad privada en nuestras casas. Aquí no está llamada la derecha, aquí está llamada cualquier persona que quiera defender la España que construimos a partir de la transición, y ahí puede haber gente, de hecho, no tengo aquí la escaleta del acto, pero creo que una de las personas que interviene, de hecho, es una persona bastante señera de otra etapa del Partido Socialista, y es normal. Sin duda. Pues hacemos una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. A ver, es que claro, son tantas las variantes corruptas a las que nos enfrentamos que son derivadas todas ellas muy importantes, pero no quiero dejar escapar el archivo de la querella, la última querella que se presentó contra el juez Peinado, el juez instructor de la causa de Begoña Gómez. Presentó una primera querella el experiodista Máximo Pradera, que fue archivada. Presentó una querella contra Peinado la propia Begoña Gómez, que también se archivó. Y ahora la última querella presentada por Pedro Sánchez con la asistencia de la Abogacía General del Estado contra también el juez Peinado por acusándole de prevaricar. Esa querella ha sido archivada por unanimidad y lo más relevante ha sido las críticas contundentes, especialmente por parte de uno de los magistrados, contra la presentación de esa querella, acusando a Pedro Sánchez, a la Abogacía General en este caso, pero por lo tanto también a Pedro Sánchez, que es el impulsor de la misma, de actuar con mala fe. Luca. Sí, hombre, evidentemente 3 revés, o sea, son tres golpes duros. A mí me llama la atención porque esta última querella, lo que filtraba Moncloa era que, cuidado con esta querella porque estaba como muy bien armada. O sea, ellos asumían que las otras dos estaban, en fin, un poco pendían de un hilo y tal. ¿Cómo estarán las que estén mal? Mientras que esta, bueno, estaba bien puesta y tal. Y de hecho tengo que decir que algunos medios de comunicación compraron un poco esta tesis. Y no sé si era un poco para asustar al juez Peinado, que dudo que se pueda asustar. De todas formas, habría que decir que, claro, lo que pretendía Moncloa no era en realidad ganar la batalla judicial, sino era simplemente que se admitiera a trámite, porque con la simple admisión a trámite, pues claro, se tenía, digamos, Peinado que apartar del caso de Begoña Gómez. Y también lo que dicen en realidad, oye, es que aunque no fuera Peinado, pues habría habido un sustituto. Y el problema tampoco se iba a resolver. Pero es verdad que le servía un poco al gobierno para pues tener un poco de oxígeno sobre el tema de la persecución judicial. O sea, porque la crisis política del gobierno es muy sencilla. O sea, todo esto forma parte del lawfare, o sea, todo forma parte de una persecución judicial, donde Peinado no es un juez independiente, sino que es un juez que actúa a las órdenes del Partido Popular, de la misma manera como la máquina del fango de los medios y tal y cual. O sea, hay todo como una maniobra casi golpista, porque realmente hablar de lawfare o de persecución judicial es que estás diciendo que hay un golpe contra la democracia, que dicho desde el poder público es de extrema gravedad. Sin embargo, oye, le ha salido el tiro por la culata. Yo creo que a nivel judicial, en general, el gobierno lleva un año pues fatal. O sea, yo creo que se tiene que ver un poco cómo plantear su estrategia. Lo digo porque también, al fin y al cabo, fíjate que una de las elecciones que tomó el gobierno para defender a Begoña Gómez fue contratar como abogado de defensa pues en realidad a un abogado que tampoco era experto en temas penales y que sobre todo se eligió por la vinculación política porque fue ministro socialista y tal. Y eso tampoco le salió bien, ¿no? Quiero decir, creo que la estrategia incluso de defensa de Begoña Gómez no salió bien. Me refiero, por ejemplo, oye, el hecho de que ella eligiera no declarar, que Pedro Sánchez diga que tampoco declaró y al mismo tiempo dicen que quieren colaborar con la justicia. O sea, yo creo que hay una estrategia bastante errática desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista técnico, pero en el ámbito de la política, lo decía antes Marcos de Quinto, pues ellos sí que ahí son un pelín más hábiles y logran colar su mensaje, que es la polarización. Aquí estamos nosotros contra pues la derecha, la ultraderecha, los jueces, los medios malos, y en esto creo que francamente todavía la jugada le está saliendo bien. Teresa.
Bueno, Luca, le está saliendo bien porque también tienen a una gran parte de nuestros compañeros de los medios de comunicación defendiendo al actual gobierno, ¿no? Y al final, pues eso sí que se termina plasmando en el mensaje que llega a los ciudadanos. En el caso de la querella de Sánchez, utilizando la abogacía del Estado se ahorró tener que pagar a un abogado y utiliza los servicios jurídicos del Estado, que no son los servicios jurídicos del gobierno, ¿no? Para poner una querella que la tendría que haber puesto pues con un abogado que él hubiese contratado. Y utiliza a una persona, a una abogada del Estado que se llama Zaida Fernández, a la que él acababa de ascender como jefa de lo penal de la abogacía del Estado, ¿no? De hecho, una abogada del Estado realmente joven, tiene unos 33, 35 años y es ahora mismo la jefa del área penal de la abogacía del Estado. Bueno, porque hay que prestarse también a ese tipo de operación. O sea, Sí, siendo pero dices esto públicamente, como lo hemos llegado a decir nosotros, y se echan en tromba todos los abogados del Estado para insultarte y decir que es que no sabes lo que es una oposición de la abogacía del Estado. Por supuesto que no lo sé porque no soy abogada del Estado, pero tampoco hay que ser muy inteligente para ver que esta persona acaba de ser ascendida en febrero y que se presta a esto, que cualquier abogado del Estado se echa las manos a la cabeza. Yo he hablado con varios abogados del Estado y abogados del Estado que llevan 35 años en la carrera, en la profesión, y a mí lo que me dicen es, esto es vergonzoso. La mayor parte de los abogados del Estado que defienden esto tendrías que revisar los convenios a los que tienen con la abogacía, porque se llega incluso a duplicar y a triplicar el sueldo que reciben. Y a esto también hay que sumarle el tema del fiscal general del Estado, porque el fiscal general del Estado, que está imputado, ahora le va a tener que defender un abogado del Estado. Y a mí lo que me dicen dentro de la abogacía del Estado es que se están cargando nuestra institución como se han cargado la Fiscalía, porque parece que nosotros somos los servicios jurídicos del Gobierno y que estamos al servicio del Gobierno cuando nosotros tenemos que defender al Estado. Y me dicen, y nosotros no tendríamos que defender, por ejemplo, en el caso del fiscal general, me dicen, no tendríamos que defender al fiscal general, porque el fiscal general, el presunto delito que ha cometido, no lo ha cometido en el ejercicio de sus funciones, porque escribir una nota de prensa no está dentro de las funciones del fiscal general del Estado. Pues aquí, por tanto, en la abogacía del Estado, ahí a mí me consta, aparte que le parece bochornoso la actitud de estos, están muy cabreados. Carlos. Simplemente una cosa muy rápida. Tenemos las actuaciones del juez Peinado, es decir, juzgados de instrucción, tenemos las de Ismael Moreno, juzgados de instrucción, tenemos la de la juez Viedma, con el caso de David Sánchez, el hermano, que no nos olvidemos que está imputado, y cuidado con la investigación, que va en una fase muy avanzada, pero está imputado por 5 delitos, nada más y nada menos, es decir, juzgados de instrucción. Tenemos el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, tenemos el respaldo del Tribunal Supremo a la imputación de un fiscal general, tenemos resoluciones del Tribunal Constitucional contra las decisiones de cesar a Pérez de los Cobos, y tenemos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbando por completo todos los calificativos del Gobierno. Hago esta enumeración porque la cosa es muy sencilla. Todo lo que ha dicho en materia jurídica y todo lo que ha actuado en materia jurídica el Gobierno, todo ha caído tumbado por los tribunales. Entonces, a partir de ahí, disculpas las justas. Han cesado a gente que ha mantenido el secreto de las instrucciones judiciales, como Pérez de los Cobos, tumbado. Han defendido que la actuación del fiscal general Álvaro García Ortiz era correcta, tumbado. Han defendido que las investigaciones a los familiares de Pedro Sánchez eran prospectivas, tumbados. Han defendido que eran bulos, tumbados. Han defendido que la actuación estaba haciendo una intromisión en Moncloa, tumbado. Han defendido que a Begoña Gómez no había ni que citarla, tumbado. Han defendido que a Pedro Sánchez no se le podía citar, tumbado. Mira, ya está bien. Vamos a ver, la justicia en pleno, y no estoy ni hablando de la amnistía. No estoy ni siquiera hablando de la ley de amnistía. La justicia en pleno está diciendo permanentemente que el comportamiento del Gobierno es ilegal. Esto es lo que está diciendo, que todas sus pretensiones no se basan en la ley, que se basan en invasiones de la separación de poderes, como dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en esta última actuación, que se basa en especulaciones, utiliza el término especulación, que se basa en abusos de las instituciones, como de la abogacía, que la abogacía incurre, mira, como el Tribunal Superior es un ente educado, dice, ha incurrido en olvidos. No ha incurrido en olvidos, ha incurrido en pesoteos. Este complejo que tiene la gente con respecto a las oposiciones, mi padre era ingeniero del Estado, mira, aquí hay una oposición que se llama mercado. Nosotros pasamos, yo tengo las 2 carreras, la de Derecho y la de
periodismo. Aquí pasamos un cotejo que es el de mercado. A mí estas historias, porque lo ha dicho un abogado del Estado, miren, un abogado del Estado dice esto y 123 dicen lo contrario. Esto es muy importante porque ha sido un varapalo brutal. Se han archivado todas las querellas presentadas contra el juez Peinado y especialmente la querella presentada por Pedro Sánchez ha recibido duras críticas por parte del tribunal, especialmente por uno de los magistrados, diciendo que incluso habría que investigar la posibilidad de imponerle una multa a Pedro Totalmente. Sánchez por haber presentado esta querella por mala fe. Si me permitís, vamos a cambiar de tercio porque también, información de estos últimos días, querría conversar con Xavier Colás, que es periodista y autor de un libro que lleva por título Putinistán, que se trata de una crónica periodística literaria acerca de la deriva autoritaria que está registrando Rusia bajo el mandato de Vladimir Putin. Bueno, y esto también relacionado con una noticia de plena actualidad, porque un periodista español, Pablo González, pues que estuvo detenido durante 2 años por las autoridades polacas, resulta que en base a la información publicada en las últimas semanas, entre otros por el periódico El Mundo, se ha descubierto que efectivamente trabajaba como espía desde hace años para el régimen de Putin. Pablo González recibió el apoyo cerrado de parte de la izquierda política, mediática y cultural. Y como digo, en base a estas informaciones que hemos descubierto, trabajó durante años como espía para el régimen ruso. Para hablar de estas cuestiones contamos, como decía, con Xavier Colás, experto, gran conocedor de toda esta información. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero de todo, ¿quién es Pablo González? ¿Cómo lo definirías? ¿De dónde surge esta figura? Bueno, yo definiría a Pablo González como, no sé, seguramente es un agente de los servicios de inteligencia rusos cuya leyenda es verdad. Es decir, y eso lo convierte en un activo muy interesante. Normalmente los espías ilegales se tienen que inventar una vida o parte de una vida para que todo cuadre. Pero en el caso de Pablo, él era español de verdad. Es ruso, pero también es español. También es periodista de verdad, en cierta manera, porque ha escrito artículos para Gara, los ha publicado, los ha cobrado. Es decir, tenía una ambivalencia que a lo mejor servía para suplir pues algunas de su falta de destreza en otros ámbitos. Yo creo que no era una persona, Pablo no es una persona formada dentro de las filas del GRU, que es el espionaje del ejército ruso, sino lo que vendríamos a llamar un freelance, es decir, una persona que a partir de determinado momento, según la investigación polaca, a partir de 2016, y lo dicen basándose en lo que se ha hallado en sus dispositivos, empieza a colaborar, a pasar información, a pasar informes, a hacer perfiles de personas para este servicio de inteligencia, el GRU, el GRU, la inteligencia militar rusa. ¿Cómo acaba en una cárcel polaca? Porque tengo entendido que él actuaba como periodista freelance y de hecho, bueno, pues estuvo cubriendo el estallido de la guerra de Ucrania tras la invasión rusa. ¿Cómo finalmente acaba en una prisión polaca? Bueno, yo he hablado con gente muy próxima a la investigación y que con varias personas que han tenido acceso a los materiales del caso, y varios coinciden en que hay una evolución en el caso de Pablo. Empieza en 2016, pero ya en 2018 se vuelve algo menos prudente. Digamos que se envalentona y empieza a querer sobresalir no solo como persona que pasa información, que es bastante cansado y requiere mucho trabajo, sino también como persona que disemina narrativas rusas desde un altavoz privilegiado, que en su caso es ser periodista, tener acceso a determinados foros donde habla. Entonces, Pablo comete varios errores. El primero es no cumplir la directiva que se le dio de destruir el contenido de sus dispositivos, es decir, lo que iba transmitiendo a Moscú, después borrarlo. Y probablemente lo hace porque de cara a pedir más dinero le interesaba atesorar todo lo que hacía, porque bueno, él se daba bastante importancia y probablemente hacía muy bien, ¿no? El segundo error es ir a Ucrania, que es el país que más le interesa. Pablo, en el fondo, también seguía siendo un periodista, quería ver las cosas que están pasando y, por supuesto, bueno, eso también le daba oportunidad de hacer operaciones de calado, ¿no? También como agente. Pero quiero decir que el hecho de ir a Ucrania con la guerra a punto de empezar
en un momento en el que ya los servicios de inteligencia se empiezan a pasar información entre ellos sobre las personas de las que sospechan. Y eso motiva la detención de Pablo González en Ucrania, lo llaman a declarar a Kiev. No es exactamente una detención, es un interrogatorio, pero ahí le copian los dispositivos. Y el tercer error es reaccionar como si nada hubiese pasado. Es decir, acude el CNI a su casa a investigar. Él está en Polonia y sigue trabajando como periodista. Pero, por supuesto, ahí es detenido y ahí los polacos sacan muchas cosas. Ahí los polacos descubren mucha información que sirve para armar un caso contra él por espionaje y como resultado de eso pasa 2 años y medio en prisión sin juicio, como ocurre muchas veces con los espías, pero también como ocurre muchas veces con los espías, después es canjeado y sale libre. ¿Qué papel jugó en el espionaje sobre la figura de Alexei Navalny? Que, bueno, pues hasta hace poco, por desgracia, Navalny fue encarcelado y falleció en prisión el pasado mes de febrero, pero le pasó información al régimen ruso sobre Navalny, ¿verdad? Sí, sabemos que tuvo al menos 2 encuentros con él, es decir, que se topó con él en al menos 2 sitios, desde luego que no eran encuentros casuales, se llegó incluso a sacar un selfie con él. Eran cosas que a los que conocemos a Pablo nos sorprendían porque conocíamos muy bien sus ideas políticas que no eran nada favorables a la oposición, no eran favorables a la disidencia rusa y tenía más bien tiene opiniones más bien cercanas a Putin y al imperialismo ruso, ¿no? Y sin embargo, cada 2 por 3 yo le veía alternando pues con un disidente ruso, el, digamos, número 2 de Navalny, Ilya Yashin, yéndose con él al fútbol porque coincidía en un foro en Madrid. Después, casualmente, viene Navalny a tratarse un ojo porque le sufrió una agresión en Rusia y, bueno, pues él también estaba por ahí, se topa con él en Barcelona. Y, por ejemplo, en esa ocasión, Pablo lo que hace es pasar información a Moscú sobre la clínica. Son detalles que a nosotros nos pueden parecer sin importancia, pero componen un puzzle que solo Moscú ve. Es decir, ni siquiera Pablo es consciente de toda la información que se está recabando sobre. Y con ese puzzle, compuesto con la información que aporta muchísima gente, porque Rusia tiene muchísima gente trabajando en esto, pues se deciden cosas. Pablo González fue liberado a principios del pasado mes de agosto a petición de Rusia en el mayor intercambio de presos desde la Guerra Fría. De hecho, los presos que se intercambiaron fueron recibidos, los que reclamaba Rusia fueron recibidos en Moscú por el propio Putin, entre ellos el propio Pablo González. ¿Era valiosa la figura de Pablo González para Putin, para Rusia? Es valiosa. Y lo va a seguir siendo. Vladimir Putin sigue siendo un agente del KGB. No existen los ex agentes del KGB. Y es una persona que no deja atrás a los suyos, y los suyos no son los rusos, los suyos son los agentes rusos. Y que tampoco perdona la traición. Así que no es extraño que ver a Pablo González en esa escalerilla del avión siendo recibido por Putin. Todos los que viajaban en ese avión, es decir, todos esos rusos que volvían a su patria después de haber sido detenidos en el extranjero, tenían un perfil relevante. Los que venían en ese avión eran sicarios, espías, algunos hackers o estafadores, pero muy bien conectados. Uno de ellos hijo de un diputado de la Duma y Pablo González. Es decir, no hay casualidades. En tu libro, Xavier, Putinistán, un libro absolutamente recomendable, pues explicas de primera mano la deriva que está atravesando Rusia en los últimos años, desde la caída de la Unión Soviética, también la esperanza de democratización por parte de la oposición al régimen de Putin, hasta el ascenso, como digo, de Putin al poder. En esta radiografía hay un elemento crucial que nos afecta directa e indirectamente, que es la guerra de Ucrania, esa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde tu punto de vista, Xavier, ¿qué nos estamos jugando en esa guerra? Probablemente la Unión Europea, porque la Unión Europea no ha pasado por una experiencia bélica.
está construida sobre una base hiperlegalista y bajo un paraguas de seguridad que es el de la OTAN. Es decir, básicamente leyes y las garantías de seguridad del principal aliado que es Estados Unidos. La invasión contra Ucrania por parte de Rusia es en buena manera una guerra de conquista o de reconquista, la última guerra colonial, que pensábamos que las habíamos visto todas y resulta que no. Pero también es un desafío a la Unión Europea y a Estados Unidos. A un Estados Unidos que Rusia considera probablemente con bastantes pruebas, un Estados Unidos en retirada. En buena medida es un desafío a Estados Unidos en un momento en el que se ve que la potencia empieza a renunciar a su función de gendarme del mundo para pasar a una actitud más aislacionista. Y no hablo solo de Trump, sino en general, también Biden. Cuando hablamos de que Putin quiere reconstruir el imperio ruso, bueno, es posible que lo quiera reconstruir, es posible que simplemente quiera acabar con sus alternativas. Y la Unión Europea es la gran alternativa al imperio. Los países de Europa del Este decidieron que era mejor girarse hacia Bruselas que seguir pendientes de Moscú. Entre otras cosas porque Rusia sigue siendo una dictadura como lo era en la Unión Soviética. Entonces la Unión Europea es molesta desde ese punto de vista. Por eso Rusia siempre ha querido tratar país a país. Y si Putin se sale con la suya en Ucrania, seguramente irá por más. Xavier Colás, seguiremos muy de cerca toda la información relativa a Ucrania y siempre es un lujo el poder contar con expertos como tú para acercarnos a esa realidad. Xavier Colás, periodista, autor del libro Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado, de la editorial Esfera de los Libros. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Adrián, hemos hecho la encuesta. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues hoy preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, ¿qué opinas de la gestión de Óscar Puente tras el nuevo colapso de Renfe? Dábamos 3 opciones. La primera de ellas son accidentales y por tanto no es culpa suya. Estos problemas ya vienen de atrás o no hay gestión y tan solo aplica el matonismo político, y ha ganado esta última opción con el 92%. ¡Hombre, 92! ¡Arrasado! Y también nos ha dejado esta oyente un mensaje especial para la concentración de hoy a las 12 en Plaza Castilla. Hola, buenos días. Aquí con mucho sueño, cansancio, pero con muchas ganas de libertad y defender nuestra patria. Vamos desde Rubí, Barcelona, el abuelo Paco y el abuelo Fini a la manifestación. Bueno, no es manifestación, es concentración en la Plaza Castilla. ¡A por ellos! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, a las 12, Plaza de Castilla, concentración para exigir elecciones generales y, bueno, pues para protestar frente a este declive al que nos somete Pedro Sánchez. Carlos Cuesta, allí nos vemos a las 12. Y ahora me voy para allá, corriendo. Luca Costantini, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Y Teresa, muchísimas gracias. Yo también me voy para allá. Muy bien, pues allí nos vemos todos. Y a todos ustedes, continuamos. Ahora un capítulo de la historia negra del socialismo y luego a contracorriente con Sandra León.